Mendoza. Doctor, ¿qué tenemos que hacer ante este repunte del COVID-19? ¿Qué cuidados debemos de llevar a cabo y qué estrategias para evitar que esto nos vaya a crecer y que se vaya a crear otro problema muy grande? Claro, sí, pues de hecho existen varias medidas actualmente para prevenir y evitar esto, ¿verdad? Es un hecho, como bien mencionas, que estas últimas semanas ha habido un aumento de casos. Ya tiene algún pequeño tiempo, ¿verdad?, que se declaró como tal pues una enfermedad endémica, es decir, que va a permanecer con nosotros y pues lo mejor es esto, aprender cómo lidiar con ello, porque pues tiene un ciclo, es decir, sí se espera que al igual que la influenza, pues tenga por aquí en meses que, aunque ahorita no es el caso, ¿verdad?, pero pues a partir de noviembre, octubre, que empieza un poquito más de frío, pues veamos más. Fíjate, algo bien importante acá va a ser el uso de cubrebocas. Ahorita, aprovechando la oportunidad, se, se rumorea todavía que si vamos a volver, o la pregunta típica, ¿no?, que si vamos a volver al uso de cubrebocas, al aislamiento. La verdad es que por lo pronto no hay una disposición que nos haga pensar esto, pero lo cierto es que el uso de cubrebocas se tendría que normalizar un poquito más en este sentido. Hay que recordar que su uso dejó de ser obligatorio en espacios abiertos. Pero hay algo que tienen, por ejemplo, algunos otros países, que vamos a ver un poquito más en Oriente, que cuando hay síntomas respiratorios, es decir, oye, traigo gripe, traigo tos, moquito, sea normal utilizar el cubrebocas por el sentido de protección a los demás, ¿verdad? Como sabemos, esto se contagia por aire, por gotitas de saliva, entonces no necesita realmente uno toser mucho, estornudar mucho. Con las gotículas que se producen al nosotros hablar, pues llega a ser más que suficiente. Entonces, en espacios cerrados, como por decir oficinas, espacios de trabajo, pues sí, ante cualquier síntoma respiratorio, pues es usar el cubrebocas, ¿verdad? Y usarlo bien, porque de repente sí vemos que es muy común utilizarlo, que no nos cubre la nariz, que no nos cubre la boca, lo traemos así como dicen, como pañal de mentón, ¿verdad? Entonces sí es importante el correcto uso de cubrebocas cuando ante cualquier síntoma respiratorio. De repente decimos por ahí, En la puede ser situación alergia actual o alguna otra que cosa. estamos enfrentando, doctor, Ujú. ¿hay alguna nueva cepa o cuál es la situación que seguimos viendo, pues que se siguen reportando defunciones? O cuál es la situación de estos pacientes que pues ya no pudieron soportar pues al COVID-19? Claro, sí es bien importante. Mira, en la actualidad hay al menos 6 variantes de preocupación, que es algo así por el estilo de esto que platicamos de la cepa, que como sabemos, al igual que otros virus, va mutando de manera constante. Entonces, si bien hay algunas variantes que pues se consideran un poquito más contagiosas, realmente no hay alguna variante en la actualidad que se haya probado ya tal cual mayormente letal. Lo cierto es que, al igual que cuando íbamos ya saliendo de esta pandemia, lo que sí podemos notar nosotros como una constante es a las personas que peor les va, pues es a las personas que lamentablemente por X o Y no se han vacunado. Entonces, también tiene mucho que ver que estas defunciones que hemos llegado a ver, sí se suelen dar en el contexto no solo de personas que no están vacunadas, sino de personas que además de COVID tienen otras enfermedades que pues les vuelven un poquito más difícil salir, incluso desde obesidad, diabetes mal controlada, presión mal controlada, ¿verdad? Este tipo de cuestiones lo vuelven un poco más difícil. Entonces sí, como tal, no hay una variante de preocupación en la actualidad que digamos se caracterice por ser más letal. Sí hay algunas que son un poquito más infecciosas y por lo mismo vemos alguna punta y algún repunte de los casos, pero aumento de la letalidad como tal, atribuible solamente digamos, el surgimiento de alguna nueva cepa, como la llamamos, o una variante, no es el caso. Entonces, la recomendación es que cada persona que tenga algún tipo de malestar o de padecimiento, principalmente en temas virales, pues que asuma su responsabilidad y use su cubreboca para no contagiar a los demás, pero también cabría la posibilidad de que la gente
se acostumbre de nuevo al uso del cubrebocas, sobre todo en lugares de mucha convivencia, en lugares de mucha gente, porque pues hay muchos eventos masivos, independientemente de que pues están operando ya todas las escuelas y está el trabajo ha vuelto a su normalidad después de esta pandemia, pero sí hay mucha convivencia y la gente pues va a las oficinas, la gente se sube al transporte público, la gente va a eventos masivos, la gente anda donde hay demasiadas personas, entonces tenemos que volver a usar el cubrebocas para evitar cualquier tipo de riesgo. Pues mira, de forma habitual no realmente, pero sí hay que recordar, el uso de cubrebocas en la actualidad no es, digamos, obligatorio, pero como bien dices, no quita que llegue a ser necesario. De modo que ahí cabe la precaución de estar al pendiente, como dices, la responsabilidad individual de decir, si traigo síntomas lo uso, pero también si voy a un evento masivo, o estoy en un sitio donde sé que voy a estar por tiempo prolongado y no está así como muy ventilado que digamos, pues ahí sí, si vemos a alguien que trae gripita y que por X, oye, tampoco quiere usar su cubrebocas, pues tampoco está de más que uno mismo lo utilice. Hay que recordar que hay algunas otras cosas como toser o estornudar en el pliegue del codo, ¿verdad? Para evitar que se disemine más lo que sea que uno traiga, ¿verdad? Porque pues, COVID no es lo único que genera esto. Pero por higiene general, tanto el lavado de manos, si sabemos que estamos en un espacio cerrado con muchas personas, pues a lo mejor guardar al menos 1 metro de distancia, desinfectar las superficies, inclusive cosas que tocamos muy seguido como la pantalla del teléfono o las perillas de la puerta, ahí es importante desarrollar esta cultura, ¿verdad? Junto con el usar cubrebocas de manera preventiva, si vemos que estamos con mucha gente y que hay alguien por ahí con síntomas, digamos, gripales, pues todo esto en conjunto es muy eficiente para prevenir este tipo de contagios. Doctor Rodríguez, y sobre la vacunación, yo quería preguntarle este tema que pues ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, que tiene que ver con la caducidad de las vacunas. ¿Cómo está esto de que diga la fecha de caducidad, por decir que se vence hoy, pero que todavía pueda aguantar otros 3, 4 meses más adelante? ¿Qué tan verídico o no es esta situación? Correcto. Mire, es una pregunta muy interesante. Fíjate que tanto en las vacunas como algunos medicamentos, digamos, de alto valor en términos de prevención o tratamiento, es cierto, muchos de los fármacos, incluidas vacunas que tenemos, tienen como una medida de seguridad esta situación, que la fecha de vigencia no es necesariamente la fecha en la que obligatoriamente se le pueda dejar de, o se le tenga que dejar de usar. En ocasiones se puede transgredir esto o, digamos, pues darle 1 a 3 meses, como bien mencionas, de periodo extendido para que siga siendo todavía eficiente utilizarla y libre de riesgos. Esto generalmente ocurre en el contexto, por ejemplo, lo que vivimos ya hace un par de años. Sabes que estamos vacunando a la población, por algún motivo llega a haber esta circunstancia de que pues hay rezago de vacunas, la pandemia todavía está. Entonces ahí es todavía algo pues muy permisible, ¿verdad? Por necesidad. En la actualidad, debido a que no hay pues como tal una situación en la que la pandemia implique los mismos riesgos, o bueno, ya no le podemos llamar pandemia porque finalmente pues ya es algo que llegó para quedarse y se le conoce ya como enfermedad endémica. Pero en la actualidad, pues sí, si hay manera de evitar esto, ¿verdad? Pues lo ideal es que como no estamos en un contexto de una emergencia verdaderamente, pues aquí se preferenciaría, ahora sí, ¿verdad? Respetar del todo ese tiempo de vigencia. Pero sí, es correcto y es cierto que entre 1 a 3 meses todavía después aún es seguro utilizarlas. Activar también las campañas de vacunación, ¿no? Sí, que es bien importante. Ahorita la verdad es que desconozco si hay algún otro medio de difusión. Yo he escuchado, por ejemplo, en la radio recientemente, al menos para pacientes pediátricos que ya iniciaron, y se espera que en los próximos meses, que en teoría va a entrar un poco de frío, junto con las campañas de vacunación de influenza, pues lleguen también estas campañas de vacunación de COVID-19, porque bueno, no aquí el tema de la vigencia de las vacunas es una cosa, pero también el hecho de que a lo mucho una vacuna nos protege entre 8 meses, 1 año, digamos, en las mejores condiciones.
Entonces, sí va a ser muy importante que quienes tienen su esquema completo, pues eventualmente, conforme empiecen las campañas, pues acudan a actualizar su vacuna. Apliqué la CanSino en noviembre, si no me equivoco, principios de noviembre más o menos. ¿Ahorita estoy protegida o no estoy protegida, doctor? Todavía, sí. Hay dos tipos de inmunidad, sin desarrollarlo mucho. La inmunidad que es por anticuerpos, que es la que se puede medir, o digamos, cómo se defiende tu cuerpo en términos de anticuerpos. Esa es la que a partir de los 6 meses empieza a decaer. Entonces, aunque tu protección no ha desaparecido, pues sí no es tan alta o tan eficiente en ese sentido. Está otro tipo de inmunidad que es por las células de defensa, digamos las células blancas, los glóbulos blancos famosos. Esta de hecho es bastante duradera y se ha visto que se entiende un poquito menos en general, o sea, es un tema menos comprendido, pero esto también y es más perdurable. Entonces, si te pusiste la última en noviembre, pues no quiere decir que no estés protegida, todavía retienes algún buen grado de inmunidad. Pero también hay que ver que esta inmunidad es para las variantes o cepas que estaban vigentes para el momento en el que se te vacunó. Entonces va a ser importante las vacunas que vengan este año porque recopilan las variantes que pues están vigentes un poquito más actuales. Muy bien, pues hay que estar muy al pendiente de las campañas nacionales de vacunación, de que lleguen a los diferentes estados las vacunas para todos los refuerzos, para todas las edades, para poder seguirnos protegiendo de esta situación. Pero por lo pronto, pues es responsabilidad de cada quien usar o no el cubrebocas, sobre todo en áreas de mucha convivencia. Doctor, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada, nos ilustró bastante, espero que así le haya sido de interés a la audiencia y bueno, pues muy agradecidos contigo. Gracias, igual que tengan excelente día. Gracias, doctor, igualmente para ti.